hablar con cómo lograr que esa pueblo de Chile y que quieren es que a tu país y a tu gente le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior Preocupación, interés en el mundo. Hola amigos, hola amigas, es un gran placer estar con ustedes. No sé qué pasó al inicio, así que vuelvo a empezar. Hola amigos, hola amigas, es un gran placer estar con ustedes. Hoy han pasado algunos eventos y han pasado durante el fin de semana y me he sentido motivado a hacer esta presentación en la cual abordaré algunos de los temas que yo creo que son interesantes a tratar. Uno de esos temas se refiere al grupo de protestas que han ido ocurriendo en Cuba en el día domingo y también a algunas declaraciones que han salido sobre la campaña electoral del presidente Trump, que han sido objeto de comentarios, incluido por el ex vicepresidente Mike Pence, a propósito de la candidatura ya consolidada, ya podríamos decir lograda en el Partido Republicano por el presidente Trump, que el expresidente Trump que va a ir contra el actual presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden. Voy a dedicar un tiempo importante a hablar del tema de las protestas en Cuba, de sus causas, de sus dinámicas, y después voy a dedicarle un tiempo corto también al tema de los Estados Unidos. Un tiempo corto, no, el tiempo que pueda. No me siento muy bien de la voz, pero han pasado cosas y yo creo que justifican que hagamos este programa y hagamos un esfuerzo. Recuerde usted, si puede, compartir el programa porque así podemos llegar a más personas. Recuerde que este tipo de visión que estamos dando, que procura la objetividad, que trata de romper con las trincheras partidistas, esto no abunda en las redes y ojalá pudiéramos llegar a más personas. Cuando usted le da me gusta, like, usted transmite una señal a los algoritmos de YouTube de que lo que está viendo le parece que vale la pena compartirlo. Así que ahora mismo, si usted puede, compártalo. Si incluso ve el programa después en diferido, también compártalo en sus redes sociales, en X, antiguo Twitter, en Instagram, en Facebook, etcétera. Bueno, vamos a empezar ya hablando este tema de las protestas. Bueno, déjeme decir también, usted puede suscribirse, usted también se puede hacer miembro del canal, también nos puede hacer una contribución, le vamos a poner aquí que la puede hacer una contribución por CELE y así nos ahorra el dinero que YouTube eh, se queda con él y ahí se lo pongo por donde podría ser este mismo es la dirección de PayPal que algunas personas nos preguntan sobre cómo hacer una donación por PayPal. Y bueno, se puede suscribir, al suscribirse esto no le cuesta, pero se entera cuando estamos haciendo el programa y también se puede hacer miembro y así contribuye de una manera mensual a alentarnos a hacer el programa, porque de esa manera esto nos llega un dinero que podemos usar para también alcanzar más personas, por ejemplo, pagando nuestra cuota en la red X para tener una cuenta que tiene ciertos privilegios y otras cosas por el estilo. Bueno, ¿qué hay detrás de estas protestas? Se han dado protestas, parece en Santiago de Cuba, parece no, sabemos en Santiago de Cuba, en Bayamo, se habla de que ha habido protestas en otras partes del país, en el Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, y yo creo que esto es interesante que haya ocurrido. Yo creo que habla de algún tipo de simultaneidad, sobre todo en la región oriental, que es una región muy importante desde el punto de vista político en el país. Hablando de Santiago de Cuba, recordemos que en la propia narrativa
del sistema político post-1959, la revolución, como se hace llamar, yo siempre lo llamo el sistema post-revolucionario, no porque crea que la revolución está terminada, aquí coincido con el criterio del gran estudioso de las revoluciones en las relaciones internacionales, Fred Halliday, que él dice que las revoluciones nunca terminan hasta tanto no termine el régimen político que reclama su legitimidad de origen en la revolución misma. Pero estamos hablando de un régimen que es postrevolucionario en el sentido de que va más allá de la insurrección y del momento en el cual ocurre el grueso de las transformaciones que implican la consolidación de un sistema que tiene su origen, como decíamos, en el hecho revolucionario. Entonces, ahora, en esa narrativa que emerge a partir de 1959, la región oriental tiene un lugar especial histórico. Es la cuna del movimiento guerrillero que surgió a partir del el primer frente, el Frente José Martí, bajo la dirección del comandante jefe del ejército rebelde, Fidel Castro, y desde donde salieron las columnas invasoras, la número 2, Antonio Maceo, y la número eh, eh, 8, Ciro Redondo, y donde partieron también ahí mismo en la zona oriental el segundo Frente Oriental, Fran País, en el norte de la antigua provincia oriental, y el tercer Frente Oriental, Mario Muñoz Monroy, bajo el liderazgo de el comandante Juan Almeida Bosque, e incluso el cuarto Frente, Simón Bolívar, bajo el liderazgo de el comandante Delio Gómez Ochoa. Y todo en torno a Santiago de Cuba, que en la propia narrativa revolucionaria se habla de rebelde ayer, hospitalaria hoy, heroica por siempre. El único caso que en uso de la mitología típica de los regímenes comunistas se le llama una ciudad héroe. La ciudad héroe en Cuba es Santiago de Cuba. En ese mismo lugar donde se habla con esa narrativa, con esa mitología, se da un proceso de protesta que, como quiera usted presentarlo, tiene connotaciones de rebeldía antigubernamental. Y esto es importante notarlo. Yo creo que hay se impone la pregunta que hay detrás de estas protestas. ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué tipo de comportamiento ha habido? Yo he dedicado varias horas desde que esto empezó a reportarse. He leído tanto las fuentes oficiales como algunas de las fuentes alternativas. En ellas es muy difícil hablar de fuente alternativa, excluyendo la idea de que se trata de fuentes de abierta oposición política, yo creo, en todos los espacios, y de una oposición política que ha apostado a la subversión y a la caída del gobierno a través de un proceso de cambio de régimen impuesto desde afuera en línea con lo que plantea la ley Helms-Burton, de donde sale la gran mayoría, por no decir casi todo, el financiamiento para esta llamada prensa independiente, que es independiente del gobierno de Cuba, pero dependiente de esa estrategia de cambio de régimen impuesta desde fuera, enarbolada en torno a la propuesta de la ley Helms-Burton. De todas maneras, en todas partes uno tiene que buscar información, leer, ver, crearse su propia visión de estos temas. Entonces, yo creo que primero no se puede dejar de reconocer la relevancia que tiene por el lugar donde ha ocurrido y por lo que representa. Yo creo que también es importante ver el proceso por el cual se está dando, y yo creo que es importante el hecho de que han habido llamados a la no violencia y que incluso se han dado. Se oye, por ejemplo, en la marcha en Guantánamo, en Bayamo, que se repite el lema no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia. Y yo creo que eso es algo que hay que celebrar, de que no se dé la situación en la cual
se compre con tanta facilidad como ocurrió en algunos sectores del levantamiento en más de, creo que fueron 52, a quien habla de 60 ciudades, del 11 de julio del 2021, cuando se produjeron hechos de vandalismo, ataque a tiendas, eh, robo de propiedades, eh, ataque a las fuerzas del orden, viral perseguidora, etcétera. Yo creo que es digno de alabar y de encomio que en el manejo de las diferencias que obviamente están apareciendo o ya estaban ahí, pero se están manifestando, hay una vocación de no violencia por los manifestantes y también por parte del gobierno de ir y dialogar, por lo menos a nivel local, con estos focos de protesta, sin que se produzca una acción eh, represiva del tipo que ocurre en muchos de estos casos, cuando ocurren protestas masivas no autorizadas en muchas de las partes del mundo. Aquí habría que plantearse cómo se haría en Cuba una protesta autorizada. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que se ha rebasado la capacidad de control de las autoridades y yo creo que se ha optado por lo correcto, dejar que la protesta se exprese. Hay una situación económica, política, social muy delicada y se ha optado por que la policía esté presente como una señal de que no se permitiría un paso a la violencia. Lo que puede ocurrir, yo quiero decir que esto, generalmente las protestas continuadas siempre ofrecen la posibilidad de un escalamiento y siempre ofrecen la posibilidad de que en algún lugar alguien haga algo de corte violento y las autoridades reaccionen y se pueda producir un proceso de escalamiento. Yo creo que es digno de celebrar que no ha pasado, por lo menos en los lugares que yo he visto. De nuevo se plantea la pregunta, ¿qué hay detrás de esta protesta? Y yo creo que, en primer lugar, el elemento que yo creo que tiene un factor central en la situación económica, política cubana, y en la cual siempre alguien va a venir con la metodología de que lo importante es lo interno y no lo externo. Pero cuando uno constata y uno analiza la experiencia histórica, que se permite analizar por documentos desclasificados, por ver cómo las cosas han aportado, esa idea de una premisa metodológica que no funciona en la práctica, eh, llevaría a que usted diciendo e incluso invocando a Marx, como lo ha hecho un economista profesor en Colombia, que ha dicho que lo importante es lo interno, que hasta el propio marxismo dice que lo primero, lo primario es lo interno. A mí me parece que usted se monta en esa premisa metodológica y se ignora toda la evidencia histórica que hay, donde lo interno y lo externo se ha mezclado a un punto que usted no lo puede separar bien. Yo creo que simple y llanamente, bueno, es como una premisa metodológica que usted la aplica, pero no es capaz de reaccionar a lo que la realidad le transmite. Es evidente que la adopción del modelo económico cubano, si se puede decir que lo que existe hoy es un modelo económico, no ha estado nunca exento de la estrategia política de resistencia. Las alianzas internacionales de Cuba, la adopción incluso del sistema político unipartidista, de alineación con el bloque comunista, toda la evidencia que hay, también incluso hasta por libros que han escrito en los últimos años sus protagonistas. Siempre me recuerdo de la frase de Armando Hart cuando dice que la revolución hizo el sistema político no el que quería, sino el que le permitieron. Y yo creo que explica, entre otras cosas, por qué, incluyendo la adopción de un modelo más cercano al modelo soviético que los autores de la revolución, definida por Che Guevara como rebelión contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios, no es que sea mi posición. Yo en general tiendo a no eh,
apoyar los métodos revolucionarios, sino es como la última instancia. Yo creo que en 1959 llegó al poder un movimiento revolucionario, entre otras cosas, porque todas las otras alternativas fracasaron, entre otras cosas por la irresponsabilidad de la oligarquía y los grupos dominantes en el sistema político anterior, que incluso se gastaron un golpe de Estado en 1952 y después, eh, entre lo externo y lo interno, como consintieron la idea de hacer un par de ejercicios electorales sin significado real y terminaron por abrirle el espacio a una revolución. Las revoluciones no ocurren cuando los países viven paseando por la ribera del Sena, sino cuando hay un sistema de deterioro y de, ¿cómo podríamos decir?, de crisis social en las cuales ellas ocurren. Y esa oligarquía que tuvo su impacto muy grande en la formación del exilio y la oposición cubana, aupada y resguardada por la posición anticomunista no democrática, porque era la dominante en relación hacia América Latina, antinacionalista también, del gobierno de Eisenhower y en cierta medida también durante un tiempo ya empezaba a cambiarse un poco, pero lamentablemente el presidente Kennedy fue asesinado. Esa oposición fue aupada de esa manera y terminó siendo una oposición que entroncó con la tradición platista y la idea de un cambio de régimen impuesto desde afuera, a partir de esa noción de guerra fría y que los norteamericanos no van a permitir esto. Y esto podría ser una transformación nacionalista y después se convirtió en una transformación nacionalista que tomó el rumbo comunista. Entonces, yo creo que es imposible separar lo interno de lo externo, pero dentro de lo que se puede, por la magnitud de su poder, por la magnitud de su influencia, yo creo que no se puede negar la significación primera, en mi opinión, y yo creo es una opinión sustentada en evidencias muy notables, sobre todo a partir de la caída o el fin de la alianza entre Cuba y el bloque comunista. Yo creo que entró en mayor vigor el impacto de una política enunciada en el Memorándum Majori, y yo creo que es interesante esto a recordar, en el cual se dice con claridad que el propósito de la política hacia Cuba es, y lo voy a poner aquí porque es que creo que vale la pena, lo voy a compartir, esta parte del tema. Esperen un momentico para que se sepa. A ver, un momento. Debe ver, no, esta no es. Les estoy buscando una frase aquí que encontré, pero que ahora no sé cuál es. El de esto que tengo unas cuantas ventanitas abiertas aquí y se la voy a poner aquí, lo voy a compartir para que ustedes lo vean. Ahí está. Y yo creo que la voy a subir. Ahí está. Voy a bajar un momento para que ustedes lo puedan leer. Esto y es exactamente lo que decía Lester Mayory. Así me quito. Bueno, yo creo que lo vieron. Déjenme volverlo a hacer porque parece que aquí tengo que dominar bien cómo es que puedo hacer esto. Voy a volver a subir la pantalla
y les voy a leer lo que decía el memorándum de Lester Mallory. Y ahí lo tengo. Lester D. Mallory, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos en 1960. Dice, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Voy a ponerlo, espérense un momento, ya es que me confundo aquí. Y dice, el verdadero origen del bloqueo. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirles sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Yo creo que ahí está. Por ahí sale con gran claridad qué es lo que está pasando. Aquí esto tiene un componente externo importante. Piénsese en el contrafactual. Y hay la experiencia de que el contrafactual existió en un 10% de quitarle el bloqueo. Vamos a decir que en la época de Obama, debido a las licencias, al uso de las licencias, entre el 2000, diciembre de 2014, se empezó un proceso que para el 2015 y el 2016, o la segunda mitad del 2015 y 2016, se pasaron un conjunto de medidas en el cual el contrafactual, de decir, el bloqueo no está al 100%, o estaría al 90%, al 80% o al 85%, habría que ver cuál es, y evidentemente la economía cubana no estuvo en los niveles de desesperación. De hecho, la economía cubana, que es verdad que tenía un suelo muy precario, de ahí se levantó y empezó y a crecer en niveles bastante grandes. Un aumento de las visitas de cubanos americanos, de las visitas de los estadounidenses, de viajes de crucero, de toda una serie de patrones, incluso hasta se dio una licencia para que un hotel norteamericano creara una especie de partnership en Cuba. Se empezaron a dar medidas de respuesta por parte de Cuba, que empezaba a tratar de usar las ventajas que se producían a partir del cambio de política norteamericana. Habría que ver si incrementó los procesos de reforma, la atracción de los procesos de reforma. Yo creo que la presión para que existiera mayor reforma en Cuba aumentó sin lugar a duda. La discusión de tomar ventajas mayores de la posibilidad de que desde la emigración cubana se pudiese invertir en Cuba también aumentó. Hubo alguna que otra medida de retroceso por parte del gobierno cubano, pero en general los dos países llegaron a adoptar 22 acuerdos y se había creado incluso una comisión para dinamizar las complementariedades e interrelaciones entre los diferentes pasos de avance. Ahí está el contrafactual. En la ausencia de una política que incluye hoy 243 medidas tomadas bajo la administración Trump, incluido la apertura de procesos judiciales contra grupos que invirtieran en Cuba a partir de los criterios verdaderamente violatorios de la soberanía de Cuba y la de otros países, según el propio criterio de los abogados del Departamento de Estado, cuando se presentó la ley Helms-Burton, según los criterios de las administraciones desde Clinton hasta Trump. Estamos hablando de administraciones demócratas y republicanas, Clinton, Bush, sus primeros 4 años, Bush sus segundos 4 años, Obama en sus 2 periodos, que
prácticamente habían cerrado la apertura de procesos judiciales bajo el capítulo 3 y el capítulo 4 de la ley Helms-Burton, en el entendido que eso era malo para los Estados Unidos, malo para el orden liberal internacional, contraproducente, y que Trump abrió y Biden nunca ha cerrado todavía. Entonces yo creo que hay que, el memorándum Marjorie es claro, ¿qué estamos viendo? Desesperación y hambre. Y el uso de estas palabras, yo uso estas palabras consistentemente porque son las usadas en el propio memorándum. Y esa es la estrategia. Y yo quiero decir que en la percepción que puede haber en los Estados Unidos, la propia Cuba, hay que decir que nadie con un mínimo de decencia, respeto a la verdad, respeto por los derechos humanos, respeto por el derecho internacional, puede negar que ese bloqueo existe, que adquiere las características de una guerra económica, que no solo afecta la relación directa con Cuba, sino que castiga de una manera muy clara, a través de sanciones secundarias, la interacción de Cuba. Cuando digo Cuba, digo su gobierno y su sociedad, porque hay que decirlo, todavía no se han aportado, incluso cuando hay y se acepta por el propio Departamento de Estado, que no se puede pensar en términos absolutos, como lo dice el subsecretario Eric Jacobstein en la audiencia con la congresista María Elvira Salazar, que había planteado incluso en el título el engaño de que las MIPIMES son un mito, y la realidad es que Estados Unidos no solo bloquea al gobierno de Cuba, bloquea al sector privado, con el cual no habría razón alguna para bloquear ese sector privado, una vez que usted constata a través de la embajada en La Habana de que ese sector realmente existe y que no debe mirarse en términos absolutos. Y esto va más allá de eso, a la familia cubana. Sé que hay entonces que dicen, no, que hay que quitarle al gobierno cubano el cartel de que habla a nombre de Cuba. Mire, yo no sé si le quieres quitar el cartel al gobierno cubano de que habla a nombre de Cuba, pero en la denuncia del bloqueo, a partir de esta lógica de crear hambre y desesperación, no es crear hambre y desesperación a un grupo de funcionarios cubanos seleccionados, que de por sí eso no es muy efectivo. Se habla de crear hambre y desesperación como estrategia en el pueblo cubano para que éste se rebele y tumbe al gobierno. Y eso no tiene nada que ver. Fíjese, toda persona decente, honesta, que tenga un compromiso con el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a un salario justo como parte del derecho al trabajo, tal y como se concibe en la ley internacional de derechos humanos, no puede decir que esto no se trata de una violación masiva y flagrante del derecho internacional, de las leyes de derechos humanos, y entendido el nivel de extraterritorialidad que tiene y el castigo que tiene, por ejemplo, a barcos cargando combustible hacia Cuba, a empresas que pueden invertir en Cuba, a bancos que puedan darle un crédito a Cuba, a bancos con los cuales Cuba tiene una mera interacción, no es ni siquiera darle crédito, que vaya a ser un depósito en dólares o en otras monedas, porque bancos extranjeros que tienen filiales en los Estados Unidos, con la aplicación que ha habido de la ley Helms-Burton, se dice, no, si estás inscrito en los Estados Unidos, aunque no sea la casa matriz, eres un banco norteamericano, y por tanto, si en cualquier otra filial se produce una transacción, no tiene que ser en dólares, también se te aplica las sanciones extraterritoriales. Entonces, esto, vaya, nadie decente que busque objetividad puede negar el impacto que tiene en la crisis actual, en los niveles de desesperación, en el impacto que tiene en la seguridad alimentaria, la seguridad energética de Cuba, el mismo transporte, las piezas de repuesto, el impacto en la salud. Recordemos el ejemplo que siempre se pone, de que incluso para usar el término de guerra económica, que incluso esto se lo escuché yo a
un intelectual liberal norteamericano que ha trabajado, ha publicado en numerosos lugares como el New York Times, publicó una página sobre una opinión editorial sobre este tema del bloqueo a Cuba y otras sanciones, y que pone el ejemplo de cómo en el derecho internacional humanitario, me refiero a Peter Beinart, y que él pone el ejemplo de cómo en el derecho internacional humanitario se supone que usted no bombardee a un hotel, a un hospital, porque se trataría de un objetivo claramente civil encargado del derecho internacional, el derecho reconocido en la Ley Internacional de Derechos Humanos a la salud. O sea, no es lícito, no es legítimo el bombardeo a un hospital, salvo que usted diga que ese hospital sirve como un objetivo militar o digamos, un baluarte de represión o algo por el estilo. Y en este caso, en el caso de Cuba, si hay una pieza, digamos, de la planta de electricidad o de un equipo dentro de un hospital y ese equipo tiene un componente que incluya 10% de pieza estadounidense, las sanciones impiden que llegue. Entonces, en efecto, lo que se produce es casi como un atentado contra ese equipo. O sea, no hay esto de que se puede comprar en los Estados Unidos pagando al cash equipos médicos y dando garantías de que no va a ser usado por miembros del Partido Comunista, que por cierto, los miembros del Partido Comunista tendrían, bajo la ley de derecho internacional, el derecho a la salud. El derecho a la vida no es una cosa derogable para uno ni para el otro, para que quede claro, pero el efecto sería el mismo. Le quitan la posibilidad de que en condiciones normales, con crédito, sin crédito, como fuese esa pieza de un hospital, se pueda comprar y adquirir, ya sea directamente con pago en cash, ya sea un crédito o a través de lo que se llamó, en el caso de la relación con Irak, comercio humanitario, por la cual se creó un programa que se llamaba Petróleo por Alimentos y Medicina, en el cual hasta un país tan sancionado por haber violado la ley internacional con respecto a armamento de destrucción masiva y la invasión a otro país como fue Kuwait, de todas maneras las sanciones de Naciones Unidas y el reglamento sobre sanciones acordado por el Consejo de Seguridad acordaba no que se pudiera vender en cash sin crédito, sino que hubiese una cláusula de comercio humanitario por la cual Irak podía exportar y se ponía una cuenta que la Naciones Unidas monitoreaba y con esa cuenta se podía comprar en condiciones normales equipos médicos, alimentos, eh, equipo agrícola de producción de alimentos, porque se consideraba que un régimen de sanción civilizado que tuviese en cuenta los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, no podía castigar esas cosas. Entonces se trata, de nuevo lo decimos, de una guerra económica furiosa, una guerra económica defendida para vergüenza de los exiliados de derecha pro bloqueo por ese sector que pide sanciones y castigo ni siquiera para sus oponentes políticos, sino para el pueblo que se supone que ellos quieran liberar, democratizar, etcétera. Eso yo creo que nadie que sea decente, nadie que sea objetivo, puede negar que las sanciones son contra el pueblo cubano al que se le pretende apretar en una olla de presión, cerrar las válvulas de escape que el gobierno, por ejemplo, ha ido abriendo con el tema migratorio y que reviente y al reventar provocar el colapso del gobierno cubano. Así que no solo que hay sanciones, hay sanciones bilaterales, hay sanciones no multilaterales, extraterritoriales, porque multilaterales no son. La única legitimidad legal para las sanciones sería que cuando menos un organismo regional la respaldara. No hay organismo regional que apoye las sanciones de Cuba y
a nivel de un organismo internacional universal, que sería el litmus test lógico bajo el capítulo 6 de la Carta de la ONU, que las sanciones fuesen adoptadas para los propósitos de la Carta, no para promover que un país explote, incluyendo los derechos humanos, porque esos son objetivos reconocidos en la Carta de la ONU, y ese litmus test no lo pasa la política de sanciones, una política que, como hemos hablado aquí, califica la caracterización de guerra económica, y no es un bloqueo militar, pero sí se trata de un bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Así que en cualquier narrativa, para que quede claro, y sobre todo en la narrativa nacionalista, que nunca se debe perder de vista, y patriótica, porque pase lo que pase en Cuba este año, esta semana, dentro de 2 años, dentro de 3, 4 años, siempre debe quedar claro que cualquier cosa que salga como resultado de la política de bloqueo viene cargada de un contenido elevadísimo de ilegitimidad. De allí, de esa barbaridad, no se puede producir nada bueno. Incluso aquel que dice que lo que está luchando es por la democracia y que se crea eso, que yo creo que hay que ser muy despistado, ignorante, para pensar que la política de sanciones, bloqueo, cambio de régimen e impuestos del exterior, que hace irrespeto total por la soberanía del país, por los derechos humanos, eso he escrito yo bastante sobre este tema, incluso en la revista Encuentro de la Cultura Cubana, en una época anterior, diciendo, vamos a comparar lo que sería una política de derechos humanos hacia Cuba, de promoción democrática y de derechos humanos, con lo que es la política de bloqueo. Y si usted la contrasta, se da cuenta que nada, ni a partir de los elementos legales, de lo que ellos mismos proclaman que buscan, no es una política de ese tipo. Pero aún si usted se creyera eso, hay que decir que nada positivo puede salir de este tipo de barbaridad. Yo no uso la palabra genocidio, yo creo que la palabra genocidio es muy seria como para llevarla al punto de decir que el objetivo es, por ejemplo, la muerte del pueblo cubano, el castigo del pueblo cubano. Ahora, sí es importante señalar que no es un castigo ni siquiera, que no creo que sería justificado contra un grupo, como serían las sanciones, lo que se le llaman las sanciones targeted o dirigidas. No se trata de eso, se trata de una política de sanciones indiscriminadas, de castigo colectivo contra toda la población cubana que no empiece por rebelarse. Y lo que se busca es causarle hambre y desesperación. Y hambre y desesperación ha motivado la protesta en Santiago de Cuba. Yo creo que también, primero, para que quede claro, todo esto está explicado en estos minutos que le he dedicado al tema, para dejar bien claro, primero, que sí hay bloqueo, que sí hay razones para decir que juega un papel principal, importante, primordial en la situación que tiene el país, y que merece la condena de todo el que se considere una persona patriótica, sea o no partidario u opositor al gobierno de Cuba, coincida o no con su matriz ideológica. Yo creo que ya una vez que esté establecido esto, porque por ahí empezamos, como yo siempre digo, que hay cosas que, lo primero, hay que decir también que detrás de esta protesta hay un profundo hastío y desencanto, dudas y hasta certeza de que el gobierno del Partido Comunista opera a partir de una estructura de pensamiento, una cultura política en la cual es imposible encontrarle una salida, por lo menos en su versión actual, a la crisis